Bueno, pues nada, vamos con el segundo vídeo, segundo y último vídeo de este tema, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora preguntas. Antes hemos visto tipos de preguntas que podríamos estar haciendo cuando veíamos un poco esas recomendaciones para hacer un cuestionario lo más correcto posible. Y ahora vamos a estudiar 3 puntos en lo que serían las preguntas según el objetivo del cuestionario. 3 puntos que van a ser las preguntas sobre conductas, preguntas sobre actitudes y las preguntas clasificatorias, ¿vale? A la hora de hacer la práctica de este tema, ya he preparado, ya tenéis un vídeo por ahí acerca de la práctica, ya habéis visto que hay que hacer diversos tipos de preguntas. Hay que hacer preguntas sobre estas 3 cuestiones que vamos a explicar ahora. Y dentro de esas 3 cuestiones tenemos que ir cogiendo, seleccionando ejemplos de los que tenemos aquí en el tema o otros ejemplos de preguntas que se nos ocurran referidas al tema de estudio, ¿vale? Tenéis suficientes ejemplos, creo, ya en los apuntes como para hacer un buen trabajo, y si no, de todas formas, como me preguntáis, como siempre. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿de qué va esto? Dice, como ya hemos estudiado en la... Aquí se acaba, no sé. En la unidad de trabajo anterior existen distintos tipos de trabajos de investigación comercial. Unos para estudiar el mercado potencial y los segmentos que lo integran, analizando sus comportamientos de compra y de consumo, y otros para evaluar las políticas de productos, precios, distribución comercial, publicidad, en fin, las 4P, ¿no? Pues vale, los tipos de preguntas que vamos a hacer van a tener que ver con el tipo de información que queremos recoger y según los objetivos y el tipo de investigación, ¿vale? Entonces, con respecto a la información que se pretende obtener de los encuestados, vamos a tener preguntas sobre conductas, preguntas sobre actitudes y preguntas clasificatorias. Las primeras de ellas, preguntas sobre conductas o comportamientos, la clave de estas preguntas es que recogen hechos, ¿vale? Recogen hechos y no opiniones. Como estuvimos viendo ya en clase, este tipo de preguntas se utilizan para estudiar tamaño y potencial de un mercado, ¿vale? Y vemos algunos ejemplos. Yo creo que en general esto es sencillo, lo vais leyendo y con los ejemplos se va ilustrando de qué va esto. Entonces, bueno, como veis, os preguntas, dice, ¿ha venido más de una vez en este mes al centro comercial? Sí, no. ¿Con qué frecuencia viene usted al centro comercial? Pues te pone aquí una serie de frecuencias semanales o mensuales. ¿Con quién suele venir al centro comercial? Pues solo, pareja, amigos, familia. ¿Y en qué tipo de tiendas del centro comercial compra? Te da aquí una serie de opciones. Como veis, son preguntas, el ejemplo está bien para darnos cuenta de que son preguntas que recogen hechos, ¿vale? No son preguntas que estén versando acerca de si, o yendo a conocer si a los encuestados les gusta o no ese centro comercial, simplemente son hechos, ¿vale? ¿Qué opinión tienen? Son hechos. ¿Viene o no viene? ¿Cuántas veces viene? ¿Con quién viene? ¿Dónde compra cuando viene? ¿Vale? Hechos. Cuestiones totalmente objetivas, por así decirlo, ¿vale? Bueno, estas son bastante sencillas y estas tampoco son mucho más difíciles. Sería conocer actitudes, o si lo queréis, motivaciones, como dice aquí, también alguna opinión, ¿vale? La clave en las preguntas sobre actitudes es que intentan averiguar lo que la gente piensa o opina, una opinión sobre una cuestión determinada. Ya no son hechos concretos o objetivos, sino opiniones o actitudes acerca de algo, ¿vale? Entonces estas preguntas se pueden presentar de varias formas. Usando adjetivos, aquí tenemos un ejemplo de los siguientes adjetivos, cuál elegiría para indicar su opinión sobre la marca Skoda. Son una serie de adjetivos y tú debes indicar el que tú tienes en mente acerca de esa marca, ¿vale? También tenemos preguntas de ordenación de elementos, en este caso serían ordenar marcas de automóviles. Imaginaos que es Skoda la que está haciendo la investigación comercial y ha identificado estas cuatro otras empresas como sus competidores y pide a los encuestados que les sitúe dentro de una lista, ¿no? Las escalas de gradación verbal es en las cuales se pide al encuestado si está de acuerdo o no con una afirmación. El ejemplo sería qué probabilidad de que usted compre un automóvil en los próximos 2 años. Ninguna, muy pequeña, puede ser, posiblemente, seguro, no sabe, ¿vale? Esta pregunta, como comentaba en clase también el otro día, esta pregunta es interesante, pero sería de estas típicas preguntas en las que si la persona que contesta responde, por ejemplo, ninguna o muy pequeña, pues habría que hacerle alguna otra pregunta más acerca de por qué ha contestado eso. Porque las razones que pueden ser varias razones, o bien que no tiene carné, o bien que acaba de comprar un coche, cosas así, ¿vale? Como veis, vuelven a aparecer aquí escalas de gradación numérica tipo Likert y similares, como sería esta de 0 a 10 puntos.
¿vale? Valores de 0 a 10, de modo general, la imagen que tiene el siguiente marca de automóviles. Pues nada, es una pregunta parecida a la anterior. En la anterior nos han dicho situar a las empresas y en esta pues puntuarlas, ¿vale? La presentación de alternativas, esta también la hemos visto, y sí que yo creo que la mayoría las hemos visto, simplemente ponerle el nombre, ¿no? Cuando digo las hemos visto es que las hemos visto en la vida real, no que las hayamos visto en clase, ¿vale? Se pide al encuestado que muestre su nivel de conformidad o desconformidad con determinadas afirmaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué opinión le merece el equipamiento que tienen los automóviles de la marca Skoda? Pues iría desde el escaso hasta el amplio, y aquí tenemos un rango, estas X sería un rango entre medias, por así decirlo, ¿vale? Podría ser suficiente o ligeramente escaso, ¿vale? Cosas así. Siempre entre medias de los dos extremos. Entonces, las preguntas sobre actitudes resulta clave que los encuestados entiendan muy bien y de igual modo la pregunta planteada y los grados de las posibles respuestas, ¿vale? Venga, vamos a ver las preguntas para estudiar clasificaciones personales, que serían las que yo he comentado que deberían ir al final, un poco para saber datos muy generales acerca de quién ha contestado cada cuestionario. Y bueno, las preguntas clasificatorias nos van a ofrecer el perfil de los encuestados y nos va a permitir su clasificación en distintos grupos, ¿vale? Grupos que responden a las variables de segmentación. Vamos a segmentar el mercado en grupos. Y las más típicas son pues las edades o la edad, el sexo, situación matrimonial y familiar, el tipo de vivienda en el que se vive, la clase social, aunque algunas ya vais a ver que son más difíciles de preguntar que otras, nivel de estudio, profesión y la renta que también va a ser complicado de preguntar, ¿vale? Bueno, vamos con las fáciles. Sexo está claro, no entro tampoco mucho más, ¿vale? Edad suele ser muy frecuente, comentábamos en clase el otro día que casi cualquier estudio de mercado, casi cualquier producto puede estar dirigido a una edad u otra, y es la variable siempre más relevante, ¿no? Para ver qué tipo de público por edades compra tu producto. Hay muchas más, obviamente, pero la edad siempre está ahí si pensamos en casi en el producto que queramos, ¿vale? Que tengamos en mente. Hay productos obviamente que se compran en todas las edades, pero bueno, muchos otros sí que están dirigidos a un tipo de público objetivo que está muy segmentado por edades, ¿vale? Esta pregunta en principio debería ser fácil de realizar, pero claro, hay que tener mucho cuidado. Comentábamos que el encuestador debe cuidar mucho cómo la plantea. Para algunas personas es una pregunta sensible, para algunas personas es sensible, hay otra gente, pues bueno, que lo dice sin más, o gente que lo ha dicho sin más cuando era joven y se va haciendo mayor y ya le molesta, ¿vale? Entonces por eso se recomienda utilizar intervalos y no mencionar los que claramente no corresponden al encuestado, por muy altos o muy bajos, ¿vale? Bueno, aquí teníamos un ejemplo. Podría indicar en qué intervalo de edad se situaría usted. Muy sencillo, ¿no? Siempre intervalos más o menos amplios. Como veis, aquí es de una amplitud de 10, amplitud de 15, 15, y aquí hacia abajo y aquí hacia arriba, pues bueno, quedan abiertos, ¿no? Situación familiar, pues bueno, sencilla y de preguntar y muchas veces muy interesante para saber hábitos de consumo, ¿no? Esta es interesante de preguntar en el ejercicio práctico que tenemos en el tema 2. Y este nivel de estudios, el título está mal, obviamente. ¿Me podría indicar, por favor, su nivel actual de estudios? ¿Vale? Pues nos puede interesar también para combinándola con la edad, saber un poco, tener una idea del nivel de renta que la persona puede tener, ¿vale? Como comentaba en clase el otro día, no es lo mismo una persona que tiene estudios superiores, como pueden ser la universidad o un FP superior, y tiene 22 años, que una persona que tiene esos mismos estudios y ya tiene 45, ¿no? Siempre hay excepciones, pero es más lógico pensar que tiene un nivel mayor de renta esa persona que, teniendo los mismos estudios, tiene más edad porque lleva más tiempo en el mercado laboral y ha podido desarrollar más su carrera, ¿no? Que no alguien que está empezando. Entonces, dentro de las anteriores, aunque sea un punto diferente, podríamos también ir preguntando cuestiones acerca de la clasificación socioeconómica. Bueno, son importantes porque estas personas que integran un mercado, ¿vale? Esas personas a las que estamos preguntando, pueden formar grupos de comportamientos y actitudes bien distintos en función del nivel de renta, ¿vale? Estas preguntas son difíciles de realizar y bueno, el planteamiento es complicado.
como dice aquí, al menos de forma directa. Dice de forma es acertado porque se podrían plantear de una manera muy sencilla, pero probablemente no tendríamos respuestas o la gente podría molestarse, ¿vale? Y también comenta que son difíciles de responder. Aquí esto queda un poco ambiguo, no es que sean difíciles de responder, es que, bueno, podrían darnos los encuestados respuestas que no fueran del todo ciertas, por lo que se llama el efecto prestigio, que bueno, que a veces cuando preguntas algo complicado, pues la gente no quiere responder la realidad porque van a pensar, bueno, van a pensar más del puesto de trabajo que tengo, de los estudios que tengo, de lo que gano, ¿vale? Entonces la gente intenta como darse ese efecto prestigio, ¿no? Aparentar algo más de lo que podría pasar, no es en todos los casos, pero aparentar un poco más de lo que sería la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, siempre se recomienda comenzar por preguntas más fáciles relacionadas con la profesión, dedicación y tipo de empresa. Para pasar a otras más complicadas, ya digo, no es que sean complicadas per se, son complicadas de plantear, ¿vale? Bueno, algunos ejemplos. ¿Qué dedicación tiene a su trabajo actual? Aquí no tiene demasiada complicación. Ama o amo de casa, ¿vale? Eh, Estudiante, jubilado, desempleado, media jornada, jornada completa. ¿Vale? Tenemos que cuidar, veis aquí un ejemplo, tenemos que cuidar ya un poco las palabras. Aquí estos apuntes pues pueden estar un poco desactualizados y habría que cuidar, ya no es tan frecuente la figura del ama de casa. Incluso podríamos hablar de gente que se queda en su casa, pues bueno, porque hay mayor nivel de renta en la otra persona que trabaja. Y bueno, ya lo sabéis, las cosas han cambiado mucho, entonces tenemos que adaptarnos a todo esto. Amo de casa o sin empleo, o no sé, cualquier cosa que se nos ocurra, pero cuidando y adaptándonos a la realidad actual, ¿vale? Pregunta de clasificación socioeconómica sobre el nivel profesional. ¿Me podría indicar en cuál de los siguientes tipos de trabajo encajaría? Vale, pues bueno, pues aquí obrero, aquí ya lo comenté el otro día, donde pone obrero podemos decir empleado, ¿vale? Especializado, no especializado, mando intermedio, profesional, directivo. Aquí está sí, es más susceptible de que nos puedan mentir, ¿no? Pregunta de clasificación socioeconómica según el sector en el que trabaja. Pues bueno, primario, fabricación, comercio, servicios, servicio público. Empezamos con las de renta, ¿vale? Bueno, pues alguna aproximatoria sería, ¿es usted la persona del hogar con mayor sueldo mensual? Sí, no. Y los sueldos, pues si queremos preguntar acerca de sueldos, que estas las habremos visto alguna vez también, pues hay que preguntar también por intervalos más o menos grandes, ¿de acuerdo? Como hemos hecho con la edad. ¿Qué más? ¿Trabaja alguien más en el hogar? No, sí, ¿cuántos? Y esta sería una pregunta socioeconómica de rentas, pero del nivel general de la familia, ¿vale? ¿Qué nivel de renta entra en su casa en general, con toda la gente que vive allí, ¿vale? Podemos preguntar también acerca de la clase social, ¿vale? Sobre todo comentaba el otro día en clase en estudios más referidos a cuestiones generales, de a lo mejor se están preguntando sobre algo que sucede en un país, ¿vale? Que la gente te diga y considere cuál es su clase social, pero esta es realmente complicada de preguntar y yo solo la sacaría a relucir si fuera realmente relevante. No la pongáis en cualquier estudio normal de un producto porque no tiene sentido, bueno, poner a la gente en esa situación complicada de tener que definir la clase social a la que pertenecen, ¿vale? Y alguna otra, pues bueno, tipo de vivienda que reside actualmente, aquí tenéis una serie de ejemplos, y podría ser relevante dependiendo del caso o no, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver en el punto 4 algunos tipos de cuestionarios que serían especiales o diferentes de los más normales o más típicos que hemos visto en los puntos anteriores, ¿vale? Como dice aquí, el planteamiento seguido hasta ahora del diseño del cuestionario obedece a los casos más frecuentes y habituales. Los cuestionarios estructurados, sin embargo, existen... perdón, los más habituales, los cuestionarios estructurados. Sin embargo, existen casos y situaciones que aconsejan el uso de cuestionarios no estructurados, que son muy habituales en las entrevistas personales. ¿De qué tratan estos? Pues bueno, como comentábamos el otro día. Estos tendrían que ver con la situación en la que hacemos una entrevista personal a un encuestado que
nos interesa por alguna cuestión, porque es experto en un tema o porque esa es la persona concreta a la que queremos entrevistar. Pensad en las entrevistas en televisión, ¿no? Alguien que sea conocido, o que no sea conocido pero que sea un experto en un tema, ¿no? Los encuestadores no solo van leyendo las preguntas de un cuestionario, sino que más bien se fijan en lo que sería un guión, ¿vale? Y esos encuestadores conocen algo, esos entrevistadores, mejor dicho, conocen del tema que van a tratar con la persona entrevistada, ¿vale? Y también es recomendable que tengan algo de formación psicológica social. Cuando digo formación, bueno, es que simplemente que tengan esas habilidades sociales para saber entrevistarse con una persona y ser a la par que es agradable, ser lo suficientemente estricto, por así decirlo, para saber sacar la información y no quedarse con dudas, saber apretar, entre comillas, por así decirlo, al entrevistado, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, este tipo de cuestionarios se asimilan más a un guión de una entrevista, más que a un cuestionario muy cerrado en el que vas haciendo las preguntas sin más, ¿vale? Entonces, algunas reglas generales de interés. Pues bueno, incluir un encabezamiento que explique el encuestado la finalidad del trabajo, por supuesto, ¿vale? Aunque más o menos en estas entrevistas personales ya se suele tener más bien claro. Preguntas completas y ambiciosas, ¿vale? Intentar sacar lo máximo de lo que nos pueda dar el entrevistado. Esta recomendación, si se mantiene con respecto a las anteriores, comenzamos por conceptos más generales para ir a lo más concreto y específico más tarde. Y para profundizar en un tema, pues si realizamos una pregunta y creemos que el entrevistado puede darnos más información, siempre con mucho tacto se deben hacer preguntas del tipo ¿por qué? ¿Qué razones? ¿Podría detallármelo más? ¿Se podría concretar más? ¿Vale? Y aquí está la clave, el encuestador debe agotar las posibilidades de profundizar aunque sin agobiar al encuestado. ¿Ok? ¿Qué más? Una buena división del cuestionario en apartados temáticos, igual que antes. Y la anotación de las respuestas se debe hacer en un documento aparte o incluso grabarse, ya que son preguntas más abiertas, preguntas que van a necesitar un análisis mayor y bueno, pues necesitamos un espacio lo suficientemente grande como para ir anotando, ¿vale? Algunas características, voy a pasar muy rápido porque ya lo vimos el otro día, salvo el último punto de empresas, de algunos tipos de cuestionarios concretos. Los telefónicos, características claves que deben ser breves por las razones que ya comentamos en el tema anterior. En consecuencia, la prueba de duración del cuestionario telefónico es vital. No más de 10 minutos, salvo contadas excepciones. Yo recomendaría incluso menos, ¿vale? Incluso menos de 10 minutos. Los autoadministrados y los de internet, que son estos en los que es la propia persona la que lo realiza, ¿vale? El encuestado asume la doble tarea de encuestarse y responder. Tiene delante el cuestionario, pero no tiene a un encuestador, ¿vale? Y la gran recomendación para elaborar, estoy aquí abajo, este cuestionario autoadministrado, es que debe ser muy fácil de rellenar. Y por ello hay que tener en cuenta algunas normas especiales, puesto que en una encuesta autoadministrada del cuestionario va a depender la calidad de las respuestas, sino también la cantidad, ¿vale? Es decir, tenemos que pensar que no va a haber un encuestador delante, por así decirlo, instando a la persona a que responda, ¿vale? Recomendaciones acerca de los cuestionarios que mandamos por internet, que cada vez obviamente son más comunes. No deben incorporar introducciones ni similares, debe ir al grano, porque de nuevo tenemos el riesgo de que la gente abandone rápido el cuestionario. Puede ser obligado a abrir con algunas preguntas de clasificación, en este caso sí. ¿Por qué? Porque pueden servirnos como filtro para determinar si el encuestado reúne realmente los requisitos de la muestra. ¿Qué más? Las preguntas deben presentarse de una en una, y siempre un pequeño cuadro destacado con instrucciones de cada pregunta si lo necesitan. Se deben limitar mucho las preguntas abiertas, ¿vale? Que las cerradas sean cortas y sencillas. Se debe dar facilidad para marcar con el ratón, siempre con facilidad, no utilizar teclas ni cosas así. Bueno, esto es más o menos obvio, ¿no? Y es conveniente incluir un marcador. ¿Qué es el marcador? El que es esta imagen que va apareciéndonos abajo, por ejemplo, marcándonos el tanto por ciento del porcentaje de la encuesta realizada, ¿vale? Porque es eficaz para ir motivando a la persona a decir, bueno, ya me queda menos, ¿no? A veces si no aparece este marcador no sabes muy bien cuándo va a terminar la encuesta y te agobias y dices, bueno, la dejo.
¿vale? Si aparece el marcador y vas viendo que vas terminando, siempre en un color, por ejemplo, un color verde, algo que psicológicamente haga que, verde, azul, ¿vale? Que haga que digas, bueno, voy avanzando, voy a terminar esto dentro de poco, ¿vale? Bueno, nos quedan los cuestionarios a empresa. Este último punto de codificación es muy breve. Cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a los cuestionarios a empresas. Pues bueno, en primer lugar, elaborar un buen cuadro de datos de identificación del cuestionario, ¿vale? Porque es muy importante, una vez que llegas a la empresa, saber a quién, a qué puesto, a qué persona estás entrevistando o estás encuestando, y dónde se le está haciendo esa encuesta. De hecho se recomienda un mayor uso de preguntas abiertas, ¿vale? Para que el encuestado sea flexible a la hora de contestar, te vea dando más información, de respuestas más válidas, más representativas. Y bueno, sobre todo porque son las empresas las que pagan este tipo de encuestas para que hablen con sus empleados. Entonces tú necesitas saber conocer lo máximo posible, ¿vale? En ese sentido, la redacción de las preguntas debe favorecer la conversación, ¿vale? Y el formato del cuestionario debe presentarse en términos de imagen y seriedad. Sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que hagamos saber a las personas de las empresas, a los empleados a los que estamos encuestando, que no se trata de una auditoría o algo así, ¿vale? Que viene aquí. Debe evitarse la sensación de examen o auditoría y potenciar la imagen de que es una entrevista de opinión para que la empresa mejore. ¿Vale? A veces es complicado, ¿no? Es como, vaya que vienen a entrevistarnos a ver cómo estamos trabajando. ¿Vale? No sería la idea esa. No estamos hablando de una auditoría. Bueno, y el punto de codificación del cuestionario, como veis, esto ha quedado bastante resumido, pero bueno, porque vamos a hablar de ello posteriormente y porque en realidad es sencillo, ¿vale? Una decisión que habrá que tomar es si el cuestionario irá o no precodificado. Ella haría más rápido la recogida de la información y el trabajo de pasarla a la base de datos. Pero también es cierto que lo complica formal y visualmente. Entonces, lo leo y comento un poco. La solución va a depender del papel de los encuestadores. Para encuestas que cuenten con encuestadores y si además tienen experiencia, se recomienda la precodificación. En encuestas autoadministradas sobre Internet o en los trabajos de encuestadores poco experimentados, es mejor no precodificar el cuestionario, ya que puede producir un alto número de errores, pero en otros casos sí puede ser interesante. Lo explicamos. La codificación sería en el mismo cuestionario ir ya poniendo los códigos que luego nos van a servir para hacer el análisis estadístico de las preguntas. Si tenemos un encuestador o encuestadora con experiencia y que conoce perfectamente que esos códigos no tienen que leerse o no tienen por qué afectar a su trabajo, podemos ponerlos perfectamente. Si el encuestador se puede liar al ver cosas que no corresponden a lo que tiene que leer, o si son, obviamente, si son encuestas por internet, en las que ni siquiera hay un encuestador, no pongamos códigos y cuestiones que pueden liar a la persona que está realizando la empresa, ¿de acuerdo? De eso se trata este punto, ¿vale? Y bueno, pues nada más, terminamos con esto el tema 2 y nada, pues muchas gracias y hasta luego.